Un fuerte abrazo, hermano. Muchísimas gracias nuevamente y que tengas buen viaje. Ya nos Gracias, veremos gracias. acá. Ojalá que nos Ya nos podamos vemos ir por allá. a comer una vez que estés por acá. Claro que sí, con gusto. Todos. Hasta Bien, luego. pues sean todas y todos bienvenidos al Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Hemos empezado a transmitir esta sesión en el Facebook público a través del portal de Masonería Develada. A todos nuestros amigos que nos observan desde esta plataforma, les enviamos un fuerte abrazo. Y les agradecemos tanto a los que están en la sala de Zoom y a las personas que nos observan desde el Facebook, nos ayuden siempre a compartir nuestros contenidos, pues como lo hemos repetido, es la manera en la que ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento y a humanizar con tecnología. Así que en la medida de sus posibilidades, siempre inviten a alguien más a estas conferencias porque pues obviamente ese es el objetivo, ¿verdad? Llegar siempre a más personas, que cada vez más personas puedan disfrutar de estos contenidos que además son completamente gratuitos y de una riqueza muy interesante. Antes de pasar a la conducción de la conferencia, quiero comentar y reiterar el asunto que hemos estado observando, un fenómeno que se ha observado en diferentes grupos de WhatsApp, no solamente los del SEMI, sino de otros orientes y de otros hermanos que hacen también un esfuerzo por vincular hermanos a nivel nacional e internacional. Y hemos observado que por alguna circunstancia, algunos vivales se han dado a la tarea de hackear los teléfonos de las personas, engañándolos. Les hablan para decirles que son los administradores de tal o cual grupo y les preguntan si quieren continuar permaneciendo en el grupo de interés en el que ubican a la persona. Eh, y pues obviamente los hermanos por algún motivo es que están ahí, ¿verdad? Entonces, los sorprenden diciéndoles que para que permanezcan en el grupo, les van a mandar un enlace y que ellos tienen que dar un número de confirmación. Lo que hacen con esa cuestión es robarle su cuenta de Facebook, de WhatsApp, porque en el momento que ustedes les transfieren el número de confirmación, en ese momento les permiten a ellos instalar el WhatsApp en el dispositivo que ellos tienen. Y con eso les quitan su WhatsApp. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Para qué lo hacen? Para estar mandando mensajes a los miembros del mismo grupo pidiéndoles de favor que les depositen dinero a tal o cual cuenta bancaria porque a ellos o a él se le bloqueó su cuenta y tiene un problema. Entonces, que tiene que hacer un pago urgente y que por favor le deposite a alguien más. Eso lo han venido haciendo sistemáticamente, reitero, en grupos tanto del SEMI como que no son del SEMI, y por eso hemos realizado esta campaña en la que les estamos informando a todas y todos que nunca den su código de confirmación de WhatsApp a nadie, porque esa es la forma en la que le quieren robar a ustedes y a sus conocidos. Así que, por favor, considérenlo, ténganlo muy en cuenta. En el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, una vez que los hermanos o hermanas ya pertenecen a alguno de los espacios del SEMI, ya no les pedimos ninguna información adicional. De repente lo que llego a hacer es meramente para mantener la vinculación, es meramente preguntarles si quieren seguir recibiendo informaciones o notificaciones a quienes así lo han solicitado, pero es únicamente eso. O en su caso que nos manden el mensaje de baja para que los demos de baja sin mayor circunstancia de la lista de difusión. Eso es lo más que realizamos. No hacemos toda una logística para pedirles que ingresen un vínculo, que manden un código, que nos digan nada. Entonces, eso reitero, si alguien les pide su número de confirmación de su WhatsApp, les quiere robar su cuenta. Ténganlo muy en cuenta, por favor, para que no caigamos en estas redes
Y bueno, pues en la medida que ustedes puedan también informarles a otros miembros de otros grupos, porque nos dicen, bueno, es que ¿por qué no depuran o por qué no hacen los retejes necesarios en los grupos? Es que eso ya fue realizado. ¿Qué es lo que pasa? Que si a una persona que ya pertenece a un grupo le hackearon la cuenta, pues independientemente de que esta persona ya no es posible detectar si esa persona está o no está, es o no el hermano, ya está en el grupo. Así que no es posible volver a realizar todo un reteje a grupos que tenemos favorablemente con más de 1,000 personas o participantes. Solamente les reiteramos, cuando tengan llamadas de números desconocidos por vía WhatsApp, pues consideren 2 veces antes de contestar, mejor manden un mensaje que les diga quién es y que con mucho gusto la atienden. Y no, reitero, no compartan su código de confirmación. Bien, sé que ha sido muy reiterativa esta manifestación, pero me parece interesante o importante poderla compartir y realizarla con el objeto de que estemos lo más protegidos posibles y que en lo que hace a nuestro Centro de Estudios Masónicos Internacionales, pues sepamos que estamos en espacios seguros en los que ninguna persona busca hacerse con ninguna mala intención de los recursos de ustedes. Así que ese es el llamado que queríamos realizar el día de hoy. Y bueno, pues tenemos hoy una sesión muy interesante. Va a estar a cargo de nuestro querido hermano Efraín, nuestro querido hermano Efraín Lara, quien nos hablará sobre la Orquesta Sinfónica Infantil de Punta Cana. Bueno, ya nos está adelantando, bueno, ahí hay varios videos, algunas cuestiones interesantes en torno a su trabajo que están realizando en esta parte, en el ámbito sinfónico. Seguramente va a ser una velada excepcional, con mucha cultura, como es el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, que como tal lo hemos dicho, la masonería es cultura, toda la cultura. Y dentro de la cultura, pues felizmente está la música. Así que seguramente hoy nos vamos a deleitar con esta velada. Querido hermano Efraín, por favor, indícame a quién vamos a poner también como coadministrador. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Pero digo, Eh, ahorita le voy a dar la sí. palabra a nuestro hermano Catalino para que ya te presente, pero Ok, nada más te sí. preguntaba si me puedes ayudar a Hay un, decirme un usuario que se llama el Sistema Punta Cana. el sistema Punta Cana. Punta Cana. Perfecto, Sí, ya está como coanfitrión. Y bueno, pues perfecto. el día de hoy la conferencia va a estar a cargo de nuestro respetable hermano Catalino Pichardo, quien, como ustedes saben, es nuestro consejero por República Dominicana, que es el país del cual deriva tanto nuestro exponente como la Orquesta Sinfónica de Punta Cana. Así que sin mayor tema, mi respetable hermano Catalino, tienes la palabra y la pantalla para hablarnos un poco de nuestros conferencistas del día de hoy. Sí, Punta Cana empezó todavía, hermanos de Punta Cana. Déjenme la pantalla abierta, libre. Muy buenas noches. A la gloria del gran arquitecto del universo, libertad, igualdad, fraternidad, salud, fuerza y unión, salud, estabilidad y poder. Larga vida al CENI, a todos los que nos convocamos en esta noche. Saludo efusivamente con el cariño que siempre nos hemos manifestado al presidente del CENI, bien quisto hermano Antonio Natayel Montejano Arauz, a nuestro secretario ejecutivo Daniel Vega García, con el hermano Daniel Díaz Navarro. Saludo a todos los ilustrísimos consejeros en sus áreas y en diferentes áreas especiales del CEMI y en las jurisdicciones que representamos. Con el hermano Horacio Figueroa saludo a todos los iniciados y no iniciados. Y con la hermana Yacidi saludo a todas las iniciadas y no iniciadas. Hermanos, amigos todos,
Mi saludo apreciadísimo a nuestro queridísimo hermano Efraín Lara, que se ha fajado en la coordinación de esta noche. Esta noche es una noche suculenta, hermanos míos, tal como lo decía nuestro hermano presidente. Aquí nada más no queremos venir a hablar, sino a demostrar a través de diferentes instituciones en las que participamos los masones, dar la cara al mundo, que a veces las malas se dan a conocer más que las buenas obras. Y aprovecho para saludar también a todos los directivos de esta institución, que es mucho más amplia, nos hablarán más adelante, pero que se sincroniza hoy en la Orquesta Sinfónica Infantil de Punta Cana. Y ustedes verán quiénes integran a esos músicos. Sin más preámbulo, quiero presentarle a nuestro hermano Efraín. Y también un poco de la Fundación Punta Cana, de la Fundación de Orquesta. Me excusan que estoy un poco agripado, estoy bajo calma, tuve que beberme 2 pastillas porque ahorita me dolía la cabeza. Nos convoca el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, el CEMI, desde la plataforma, desde una de las múltiples plataformas, el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, desde que funcionamos desde México, pero para todo el mundo y más allá. Esta es la conferencia semipública número 468 desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Les saludo muy cordialmente a todos. Este es el concierto sinfónico, Orquesta Sinfónica Infantil de Punta Cana. Hermanos míos, basta ya de hablar. Vamos a accionar. Y quien os habla, el hermano Efraín, se ríe porque él me conoce. El hermano Efraín, estábamos cantando el himno nacional y dice: wow, hermano, yo escuchaba la voz suya por encima de las otras. Yo he cantado mucho, hermano mío, en esta vida. Y la mejor estrategia que hay para enseñar bien a los seres humanos, lo he dicho en más de una ocasión aquí en el SEMI, pero lo digo hoy nuevamente, es la música. No importa la edad, no importa el nivel de posgrado, maestría, doctorado. Yo he cantado con mis alumnos en karaoke y de todo, y lo he puesto a escuchar música, y eso después me lo agradecen, me ponen notas especiales. Que eso no está en el programa, hermano mío, sino que yo le inyecto esas cosas. Y una de las cosas que me destaca es esa, óigame, esa música que usted nos ponía, que nos ponía a cantar, nos ponía a reflexionar. Y eso es lo que hace bien, hermano mío. Y eso lo ponía en mejores condiciones de aprendizaje. Sin más preámbulo, aquí tengo el hermano Efraín Lara. Mire qué nombre musical y todo. Aquí lo tenemos de nuevo. Efraín Lara es un hermano muy querido nuestro. El hermano Efraín es violinista y pedagogo venezolano, pero que ya casi dominicano. Sus inicios fueron en la ciudad natal, Cumaná, en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, creado por el maestro José Antonio Abreu, continuando luego el Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar en Caracas. Finalizados sus estudios en Caracas, se trasladó a Francia, en donde obtuvo el grado superior en violín y música de cámara en el Conservatorio Hector Berlioz de la ciudad de París. También se desempeña como director de la Orquesta de Cámara de la Fundación Fiesta Clásica en la ciudad de Santo Domingo y como vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo Cultural de Punta Cana. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Fue profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en la ciudad de Caracas, Venezuela. Este hermano Efraín, tuvimos la oportunidad de escucharlo. La última vez fue en diciembre pasado,
mini concierto que nos hiciera por invitación del Supremo Consejo del grado 33 de la República Dominicana, al que él pertenece también en su grado 8º. Hemos estado ahí en el crecimiento masónico de él. Ahí lo tenemos, el hermano Efraín. Ha participado en programas de creación, formación y consolidación del sistema de orquestas infantiles y juveniles en varios países de América Latina. Programa patrocinado por la Organización de Estados Americanos, OEA, Corporación Andina de Fomento, CAF, y Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Impartiendo charlas, talleres y clases magistrales en Perú, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Panamá, Honduras, Belice, Guatemala y Argentina. Ha sido solista de las principales orquestas de Venezuela, entre ellas la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. También ha presentado como solista en Argentina la Camerata San Juan en Panamá, con la Camerata Panamá en República Dominicana, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte del Conservatorio Nacional de Música en Ecuador, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, Ensamble Quixoar de Quito y Joven Orquesta del Ecuador. Ha sido solista, ya eso lo dije. El hermano ha ido creciendo aquí en la República Dominicana. Mira, actualmente es miembro de la fila de primeros violines de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana. Y es vicepresidente de la Fundación para la Expansión Cultural y Artística de Punta Cana y profesor de violín y viola en la Escuela Internacional de Música de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Así que lo tenemos ahí, el hermano, en diferentes. Y ahora, que son los protagonistas de la noche, vamos a conocer así a grosso modo qué es esta Orquesta Sinfónica Infantil de Punta Cana. Es un programa del Sistema Punta Cana y la Fundación de Educación Musical y Cultural de Punta Cana, FUNEICA, que desde hace 3 años se representa un modelo educativo, cultural y social basado en la enseñanza musical colectiva. Hace 3 años y ahora, recientemente, en esta semana, el miércoles pasado, se presentaron por primera vez fuera de Punta Cana, en Santo Domingo. Su misión es transformar la vida de los niños y jóvenes a través de la música, ofreciendo una alternativa educativa que fomente su desarrollo integral. Más de 350 alumnos han participado en este programa, pionero en la zona de Punta Cana, y yo digo de la República Dominicana. FUNEICA y el Sistema Punta Cana han logrado impactar positivamente la vida de niños y jóvenes, brindando un espacio seguro y constructivo donde pueden crecer y desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Y con esto quiero resaltar que eso es lo que busca el SEMI, dar oportunidad, inspirarnos, hermanos míos, esta noche con la música de estos niños, de estos jóvenes y con las intervenciones magistrales del hermano Efraín. Nosotros quedar inspirados para seguir enamorados, porque si nos enamoramos y amamos, seremos mucho más productivos. Esto salió en primera plana. La Orquesta Sinfónica Infantil de Punta Cana se lleva los aplausos en un concierto en Capotillo. Capotillo es una barriada de la ciudad capital. Ahí está una foto, ahí hay varias autoridades, incluyendo la señora alcaldesa, está el señor que fundó ese proyecto global de Punta Cana, el señor Rainieri y otros líderes más. Y ahí, claro, los niños con sus diferentes instrumentos, que ahorita vamos a ver. Esta Fundación para la Expansión Cultural y Artística de Punta Cana tiene un eslogan: transformación social a través de la música en Punta Cana. Dicen ellos, tocamos corazones, cambiamos vidas. La directiva de esta prestigiosa institución dice, somos representantes del Coro y Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Punta Cana, institución musical que nace en el 2021, en plena pandemia, hermano mío, con la profunda convicción de alcanzar una transformación social a través de la música. Nuestra fundación tiene como pilar los programas de coro y orquesta sinfónica, representando así un proyecto de acción social por la música. Ahí están la presidenta Romira Pursuy, el hermano vicepresidente Efraín Lara,
el secretario Flavio Di Lorenzo, la tesorera Belinda G., el vocal director de núcleo Omar Zuniaga y la vocal Carlota Acosta. Ellos tienen como visión ser una referencia nacional e internacional en la formación musical de niños y jóvenes, destacándonos por la excelencia artística y el impacto y transformación social a través de la música. Como visión, como misión, impulsar el crecimiento integral de niños y jóvenes, priorizando a aquellos en situaciones de vulnerabilidad mediante la práctica grupal en el ámbito coral y orquestal. Y los valores que le asignan son responsabilidad, puntualidad, compromiso, excelencia, inclusión, compañerismo, colaboración, disciplina, integridad y pasión. Con esta lámina ya culmino. Proceso formativo. Ellos tienen un ciclo virtuoso de 4 niveles. El primero es iniciación lenguaje musical. El hermano Efraín se encargará de explicar eso con más detalle. La segunda, iniciación coral. Después de la iniciación coral, se pasa a aquellos alumnos con preferencia a los instrumentos, iniciación instrumental, y luego pasan a la orquesta, que luego de una audición pueden pasar a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Miren qué círculo virtuoso, qué bueno. Y ahora, sin más preámbulos, hermanos míos, esta fiesta inicia. Le agradezco sus atenciones y os deseo larga vida y salud abundante, caros hermanos míos. Entonces, hermano Efraín, qué gusto poder saludarle desde esta, mi casa, que es la suya. Buenas noches a todos. Buenas noches nuevamente, mis queridos hermanos. Bueno, ya el querido hermano Catalino saludó a todos los dignatarios que nos acompañan hoy. Hago extensivo ese saludo también. Y a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan. Bueno, creo que deberíamos iniciar con algo de música, porque el hermano Catalino ya hizo una exposición bien amplia. Solamente quiero decir que este modelo de educación musical, yo, como vieron, vengo de Venezuela. Yo me inicié allá en lo que es el sistema de orquestas, de coros y orquestas juveniles e infantiles, hace varias décadas ya, hace 46 años. Y siempre he estado en ese... La pedagogía que usamos allá es que el niño, desde que inicia, toma un instrumento o va a una agrupación coral. No es necesario que estudie 5 o 10 años en un conservatorio para poder ingresar a un grupo. Entonces, lo novedoso de este programa es que enseguida recibe, por supuesto, algunas nociones de lectura musical, pero en lo que está listo 1 o 2 meses, recibe un instrumento o va a una agrupación coral. Y entonces eso ha sido el éxito. El sistema en Venezuela va a cumplir en febrero próximo 50 años de fundado. Actualmente allá hay 1 millón de niños y jóvenes que en todo el país que integran ese modelo de educación. Y bueno, y aquí, desde que yo llegué, tengo 7 años en República Dominicana. Desde que llegué acá también he estado involucrado en este tipo de modelos educativos, en una fundación en Santo Domingo. Y ahora, por la gentil invitación que hizo mi estimada Romina Carneiro, me integré a este programa en Punta Cana, que inició, como dijo el hermano Catalino, hace 3 años. Y tratamos de, por supuesto, respetando la idiosincrasia, la cultura dominicana, que no es igual reproducir un modelo exactamente como el de Venezuela, pero tratamos de seguir ese modelo y miren que ha dado resultados. Actualmente tenemos más de 100 niños, entre 120 y 150, y hay una lista de espera también,
que pronto les daremos ingresos. Quisiera empezar a compartir algunos videos. Por supuesto, todo está grabado porque a esta hora los niños ya están descansando. Están en medio de una gira, por cierto, de una gira de conciertos que inició el miércoles pasado creo que fue el miércoles pasado, sí, con el concierto en Capotillo y termina el martes que viene con conciertos diarios. Mañana en la mañana hay un concierto, así que están todos descansando. Le vamos a compartir una obra que se llama... Bueno, otra observación. No es solo la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, también tenemos un coro que inició hace unos 3 meses y ya se está presentando, hacen obras a varias voces, no solo unísono, sino hasta 3 voces. Entonces vamos a iniciar con... Sí. Tenemos algunos problemitas técnicos. Ya está presentando en pantalla, entonces lo que tienen que hacer es ahora darle doble clic cuando le van a dar a compartir pantalla, hay una opción para que se escuche con mayor nitidez. Y activar la casilla de compartir con sonido. De compartir con sonido, que así se oye más claro. Estamos en vivo, pregúntenos cualquier cosa, no se sientan tímidos. Sí, ¿dónde mi compañera? Perdón, me faltó presentar también, está con nosotros la profesora Kalani Paredes, que no aparece en la directiva, pero que también es una de las directoras y un tremendo apoyo en lo que es la fundación y en la orquesta. Ella comparte también la dirección musical con el maestro Omar Zuniaga, que debe estar por aquí también presente. Usted se encarga, hermano mío, de presentar a los directivos. Usted sabe Sí. que esta noche es suya. Sí, quería iniciar con un video como para hacer algo musical, ¿verdad? Sí, ya. No. A quien está manejando el sistema, se van abajo, donde dice compartir pantalla, ahí entonces le dan presentar con sonido. Aparentemente le dio. Le dio al video. Ahí ya creo que va a presentar ya. Puede ser que esté lento también. Compartir con sonido en su laptop se ve, pero aquí no. Pues que salga de nuevo, Sí. salga de nuevo y vuelva y entre. Y entonces le dé a compartir. Ok. Exacto. ¿Cómo se llama la persona que está en el sistema para ayudar? Kalani Paredes. Kalani, cualquier cosa, pregúntanos. Aquí está el presidente de SEMI, que es un experto en tecnología y eso. También. Si quieres preguntar, ¿tienes acceso a sonidos? Sí, pero no me muestra nada. Dios mío, ¿dónde? Oh, y teníamos todo listo ya. Que le dé a abrir al video, como si ella lo fuera a escuchar desde su computadora y
ábrelo como si tú lo fueras a escuchar de tu computadora y entonces le da a compartir. Y entonces ahí es que lo puedes subir. Después de abierto. No, dice, está pausada la computadora. Sí, porque Ya creo que vienen a auxiliarnos. Disculpen los. Bueno, mientras nada, tanto. sí, vaya hablando mientras tanto, Daniel. Miren, creo que allí está el Ahí está video. ya. Ya nada más. Sí, dale. ahí está. Ajá. Ahorita me vas. Pero sin sonido, ¿o tiene sonido? Sí se escucha. Bravo, bravo. Congratulations a esos niños y niñas. Esa presentación del coro fue hoy, esta mañana, en un colegio que se llama Bávaro Innovation School. Fue esta mañana. Y vamos a presentarle otra participación del coro, una obra que se llama Que canten los niños. Ya tiene dominado el. Exacto. Primero abrir el video donde ella está. Bueno, ya sabe. Ya. Esta está mucho más clara.
Que canten los niños, que vive el amor. Sí, señor. Este coro, como dije, se inició hace prácticamente 3 meses. Lo dirige un maestro venezolano, se llama Manuel Marcano, un tenor muy bueno que vive en Punta Cana. Quería hacer una acotación, porque uno dice Punta Cana, pero la mayoría de los niños son de una comunidad muy sensible que se llama Verón. Una, Pero sí, una comunidad, sí. La mayoría vienen de esa comunidad y bueno, son niños con algunos con problemas familiares, de escasos recursos. Y ahí los hemos adoptado prácticamente, esa es su segunda casa. Trabajamos sábado, domingo y ellos felices. Si hay un día feriado y les decimos, vamos a ensayar, ellos felices van a ensayar. O sea, creo que en ese aspecto, cuando terminamos el concierto de Capotillo, que veníamos en la guagua de regreso, ellos querían escuchar música y venían escuchando música infantil. O sea, nada de dembow, reggaetón, nada. Y estaban felices escuchando su música infantil eh, en el bus. Hasta una niña pidió que le pusieran Tchaikovsky. Cuando, cuando un niño de 10 años le pide a un conductor, por favor, puede poner Tchaikovsky. Entonces, de eso se trata un poco nuestra labor, de inculcarle esos valores a los niños. Valores que, bueno, escasean hoy en día. Eh, Ellos han aprendido a compartir, eh, el compañerismo, ese trabajo en equipo, la solidaridad, importantísimo entre todos. Y eso los ha hecho, de verdad que hemos visto un cambio tremendo desde que se inició el programa, ahora en su comportamiento, porque sabemos que muchas veces estos jóvenes de estas comunidades a veces tienen un comportamiento un poco rudo y algo violento, pero ahora de verdad que han cambiado muchísimo los padres, las familias, agradecidísimos con la fundación también por haber incluido a sus niños en este programa y de hecho el boca a boca ha generado una lista de espera de más de 50 niños que están. 90 me corrigen por aquí, ya va en la lista de espera. Así que sí, nuestra labor no es, como lo dije al principio, no es tanto que sean músicos, que tienen que ser músicos, sino que sean buenos ciudadanos. Sí, a lo mejor algunos, porque hay mucha deserción también. Se van a estudiar en la capital o tienen que trabajar, pero, o sea, estamos satisfechos de que le hemos inculcado valores eh, morales, cívicos, y van a ser unos mejores ciudadanos, mejores dominicanos. De eso sí estamos seguros. Le vamos a presentar una obra, ahora sí con orquesta. Es una orquesta, digamos, infantil juvenil. Y la obra se llama Alegreto.
¿Me escuchan? Sí. Bravo, bravo, bravo. Sí, bueno, ahí estaba nuestra directora, Kalani Paredes, fue la que dirigió esta obra, que junto con Omar Zuniaga son los que están encargados del programa orquestal. Tenemos ese programa orquestal y el programa coral. Allí no se ve muy bien, pero como han podido observar, son instrumentos de orquesta sinfónica. Por el ángulo, pues el video fue tomado con un celular desde muy lejos. Pero detrás están todos los instrumentos que llaman de madera, flautas, oboes, clarinetes. Detrás están los metales, trompetas, cornos, trombones, tuba y la percusión que anda por allí, pero no se ve, pero se escucha. Allí hay alrededor de unos 40, 50 niños, 50 niños más o menos en la orquesta. En el coro hay algunos 40. Y también hay un grupo que está en iniciación musical que pronto iremos dirigiendo o a la orquesta o al coro. En total, sí, son alrededor de 150 inscritos. Le vamos a presentar otra obra que se llama de la Suite Cascanueces, un arreglo para orquesta juvenil e infantil, la danza rusa Trepak. Tiene que abrir primero el video, recuérdole. Salga de nuevo, por favor. Exacto, ahí sí. Bravísimo, bravísimo. Larga vida a esos niños y jóvenes. Sí, es un arreglo para orquesta infantil. Que bueno, ya se hizo, hace poco vino una representación de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y le hicimos una presentación y quedaron pero fascinados. Vino toda la directiva de ese banco y quedaron encantadísimos con este arreglo. Tenemos todavía un par de obras más, pero me gustaría, antes de estas dos que nos quedan, si está por allí nuestra presidenta Romina Carneiro, que pueda decir algunas palabras, o nuestro director Omar Zuniaga, si está por allí también. ¿Está Romina? Sí está aquí. Romina, le voy a activar su micrófono. Adelante, por favor. Mute, ok. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, ¿Qué tal? sí. Buenas noches. Hola, buenas Se le cayó el noches. mic. Muchas gracias por esta posibilidad de presentar aquí nuestra compartida pasión por el desarrollo social y la transformación de nuestros niños y de nuestra comunidad.
Mi nombre es Romina Ashpurvis Carneiro. Soy originalmente de Lisboa, pero por casualidades de la vida vivo en Punta Cana. Y me he deparado por una casualidad, un amigo común con el maestro Efraín Lara, que ha sido nuestro faro y nuestra luz en este proceso de encontrar el camino para poder desarrollar una orquesta en Punta Cana y sobre todo la parte de la transformación social, que es lo que a mí también me apasiona. Yo personalmente también estudié filosofía y pienso que es de las cosas que son más necesarias actualmente en nuestra modernidad, rescatar los valores, rescatar lo que son las buenas costumbres, el respeto y nada más lindo, como decía el doctor Catalino, nada más poderoso que la música para poder lograr esa transformación social y al mismo tiempo, pues también crear belleza, ¿no? Que a veces la belleza estética termina también después enlazándose con la belleza ética. Entonces ha sido con mucha pasión, mucha entrega, mucha humildad también que hacemos este trabajo aquí en Punta Cana. Es una experiencia maravillosa porque de verdad para mí fue una experiencia que justamente los niños de la comunidad vulnerable hayan presentado un talento tan grande y una sed tan grande de querer aprender de compositores grandes y de música sinfónica. Entonces, pienso que es de verdad una oportunidad de reflexionar muy grande para todos nosotros, o sea, para mí por lo menos, de que no todo está perdido y que a veces lo que hay es que buscar la forma de encontrar el camino, porque veo que realmente esos niños han presentado una pasión, una entrega, un talento y la forma como ellos tocan y como hemos podido desarrollar esta metodología de la práctica grupal, que es algo que caracteriza también el sistema, que rompe un poco con el individualismo moderno, que por lo menos en Europa se siente mucho. Y la parte también del trabajo en equipo, la parte como ellos hacen una familia. Mi hijo también pertenece al proyecto, una de las motivaciones por las cuales también estaba buscando crear algo así en la zona. Y es realmente como una segunda familia y ha sido algo maravilloso y un privilegio poder aquí junto al maestro Efraín Lara desarrollar una estructura en la que cada vez más niños quieren pertenecer y sí considero que podemos, como en Venezuela, llegar al 1.000.000 de niños, ¿por qué no? Quizás no tanto porque la población no es tan grande, pero la idea es ponernos una meta grande y lograr pues crecer lo máximo que se pueda, porque realmente el talento es increíble y hemos sido afortunados también con los relaciones que nos han llegado. El proyecto ha llamado la atención de varias personas y a través de esta conferencia de hoy pienso que más personas también pueden conocerlo y inspirarse también a desarrollar modelos de transformación social, de impacto positivo. Entonces, pienso que es muy importante, es muy interesante este modelo de sistemas de orquestas del maestro Abreu, que fue un visionario en Venezuela hace 49 años. Es un programa que se desarrolla alrededor del mundo. Hay 80 países desarrollando esta metodología. Y yo personalmente había visto muchos tipos de metodologías de academias más basadas en el individuo, como hay en Portugal y en Alemania, donde también viví, pero esto es algo muy, muy fuerte realmente, porque es algo de grupal, es algo que mueve los sentimientos de hermandad, de amistad, que funciona para que los niños se motiven a practicar y a crear en conjunto algo maravilloso como una sinfonía que puede pues también
y debe, como siempre después funciona también, transformarse en paz social. Como explicaba el maestro Efraín, baja la violencia, eso está comprobado que en Venezuela funcionó, hay menos criminalidad, un tema un poco desagradable, pero aquí están los embarazos tempranos en los barrios, está también la prostitución infantil que es un problema, se ha atacado fuertemente también con Save the Children, que estamos también trabajando de la mano con ellos. Tenemos un programa fuertísimo aquí en Punta Cana de prevención a la trata humana con hoteles de la zona. Entonces son temas un poco desagradables, un poco fuertes, pero sí estoy cada vez más convencida que a través de la música sinfónica, a través de crear este tipo de estructuras, también seguro que a través de otras iniciativas artísticas, pero definitivamente es muy, muy poderosa la forma como a través de la música sinfónica podemos impactar no solo en la vida del niño, sino que en la vida de la comunidad, de la familia y afectar positivamente poco a poco toda la sociedad. Ojalá, eso es un proceso muy lento, por veces queremos siempre soluciones rápidas, no hay milagros, no hay dar al botón y que eso funcione, pero ha sido ya 3 años de aprendizajes con el maestro Efraín y con todos estos maestros que hay aquí, que vienen también de ese sistema, o sea, la maestra Kalani Paredes, que nos está ayudando con las diapositivas, ella viene de ser la directora de la infantil, de la orquesta de Carepito, el hermano de ella también toca en la infantil nacional de Venezuela, que ahora se van a presentar en Carnegie Hall en New York. Eh, Tenemos el maestro Mar Zuniaga, que también viene de ese sistema, el maestro Manuel Marcano también. Y en Europa ya este es un modelo que están adoptando. En Portugal, por ejemplo, adoptan la Orquestra Geração, se llama, que tienen también centenas de niños ya en Suecia, en Estados Unidos, Orlando, New York. O sea, es algo que está desarrollándose muy rápidamente en torno del mundo como un modelo de práctica, de integración y de transformación social que es muy interesante. Todavía me falta mucho por entender y por aprender. Ya el maestro Efraín tiene 46 años ya de esto. Es algo muy profundo realmente y muy maravilloso. Les invito a todos a leer sobre el sistema, muy extenso. Tal vez el maestro Efraín puede seguirnos eh, contando. Disculpen si los aburrí, es un tema que me apasiona, pudiera estar aquí toda la noche hablando de eso. Es maravilloso, de verdad, y los niños lo son todos, ver esas sonrisas, ver es como ya los padres lo dejan de mirar con desprecio, pero de repente con orgullo porque tienen su violín y porque saben algo que los padres no saben, como les sube la autoestima a esos niños y eso hace un efecto positivo, de verdad es algo muy lindo. Bravísima, Romina. Bueno, Romina en 3 años ha entendido perfectamente toda esta filosofía. Ella dijo algo muy importante, que el niño influye en la familia, luego la familia influye en la comunidad y así se va creando una reacción en cadena increíble. Como un niño que tiene un violín, que a lo mejor fue objeto de bullying, el niñito con el violín, no está bailando dembow ni nada, pero ese niño va transformando poco a poco su entorno y es importantísimo esta labor. Como habrán visto, compartimos muchos valores, ¿no? Fraternidad, igualdad, solidaridad, filantropía está presente porque todo esto lo hacemos, aquí nadie percibe nada, todo esto es nuestro propio esfuerzo. Así que, de verdad, si pueden, yo puedo compartir quizás con el hermano Catalino todas las redes del sistema en Venezuela
para que se vayan empapando un poco de qué se trata todo este modelo. Quiero presentarles otra obra más. Ya nos vamos un poco tenemos que hacer algo dominicano. Un arreglo que hizo el maestro Omar Zuniaga de la Bachata Rosa, ¿no? Del maestro Juan Luis Guerra. Una adaptación que hizo el maestro, y aquí participa orquesta y coro. Bravísimo, bravísimo. Vio, Escucha, escuchó esos agudos, hermano Catalino. wow, wow. Hermano, saludar a Romina.
escucharles es una delicia. Hermano Efraín, hermana Romina, todos los líderes de, de esta Fundación Punta Cana. El CENI es una plataforma de carácter mundial y nosotros podemos promocionar cualquier actividad que vos tenéis por nuestros canales. Por eso lo Excelente. invitamos aquí para dar oportunidad de dar a conocer. Mire, esta presentación se está grabando y es colgada. Y quién sabe hasta dónde llegue y que siga tocando corazones. Yo me sentí muy contento cuando leí en la prensa la especialista que escribió sobre que ahí están involucrados instituciones de buen carácter, donde está Rainieri y las cosas progresan, hermanos míos, sigan enamorando a Rainieri y otros más, Sí, que yo sé que se van a ir sí. vinculando a ese proyecto. Así es. Ese día en ese concierto en Capotillo estuvo el ministro de Industria y Comercio, estuvieron representantes de la Cámara Británica, embajador de Israel, comunicadores sociales, muchísimos actores, actrices. Estuvo el maestro José Antonio Molina, el director de Sí, la... sí, de sí, la publicidad. Molina, lo estuve viendo, sí. Aparte de todo, la organización Save the Children, United Petroleum, Grupo Jaina. Fue un concierto muy, muy importante, una vitrina importantísima ese día para nosotros. Y que haya Claro, ido, y que haya sido una agrupación del este de Dominicana que fue a tocar en ese colegio. Es sí, algo, sí, ya salimos de Punta Cana y nos estamos abriendo al mundo y esta es una gran puerta el CENI, el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, con la anuencia de nuestro presidente, que es un hermano de un gran corazón y una gran mente. Y yo sé que vamos a estar aportando, y muchos hermanos que están aquí presentes de diferentes países del mundo y que están muy motivados, de acuerdo a lo que me han escrito así en notas especiales. Así que seguimos, no hermano Efraín. sé, no sé si habrá algún hermano o hermana de compatriota de Venezuela por aquí. Ah, creo que sí, hay un Sí, maestro de coro que creo que está conectado. Y hay dos profesoras de violín que creo que estaban conectadas por allí, venezolanas. sí. Aquí Ahora, hay hermanos, aquí hay hermanos sí, venezolanos que participan asiduamente en el CEMI. Está el hermano Luis Peñalver, está el hermano Douglas Cárdenas, que aunque tiene más de 30 años viviendo en Aruba, pero es venezolano de nacimiento y ahora está de viaje. Creo que llegó ayer a Venezuela en ok. asuntos de trabajo, pero son hermanos que son venezolanos y que siempre están aquí en el CEMI. Bien, ustedes han visto en los videos que hay varias sillas allí vacías. ¿Qué pasará allí? En este colegio donde fue el concierto hoy, el Bávaro Innovation School, ellos están desarrollando también un programa donde tienen violines, guitarras, flautas dulces y creo que ya, ¿verdad? Esos son los instrumentos. Bueno, sí, tiene algunos instrumentos típicos también, como el acordeón, eh, tamboras. Ah, bueno, sí, todo lo que es percusión dominicana, guira, tambora, teclado también hay. Y hay un compositor venezolano que hizo una obra que se llama Merengue del Primer Dedo. Nosotros le decimos el merengue del primero, para abreviarlo. Se llama Carlos Medrano y él hizo una obra para nivel infantil y se llama Del Primer Dedo porque todos los instrumentos de cuerda usan solo su primer dedito y todo lo demás son las cuerdas que tienen al aire y el primer dedo. Pero con eso se arma una rumba tremenda. Y, esto, y esa es la obra que van a escuchar ahora para cerrar en cuanto a la parte musical. Después, si tienen algunas preguntas o reflexiones, bueno, bienvenidos.
Esa es una obra emblemática con que generalmente se cierran los conciertos y bueno, y el público siempre queda, sí, Sí, queda que quiere otra, otra. sí, sumamente En, inspirador, sumamente aleccionador. Querido en, hermano mío, le agradecemos en nombre del CEMIC el esfuerzo que ustedes hacen por tantos niños y jóvenes, a veces con situaciones de vulnerabilidad, pero que sí, vamos venciendo poco a poco, si vamos involucrando a la comunidad. Es tiempo de nosotros accionar a favor de las buenas causas, a través de la música, a través del deporte. Eh, Eso hace mucho bien. Soy un profesor de más de 40 años, largo, más de 40 años de trabajo. También he sido director llegué a dirigir corales universitarias, fue lo último que dirigí. Pero hermano, usted no sabe el gran bien que uno puede hacer. Y como decía Romina y usted, hermano Efraín, el bien que uno va haciendo, ampliando ese círculo de las personas que están ligadas directamente con esos niños, con esos jóvenes, y que ellos van de una manera así callada, impactando con su buen ejemplo. Esta tarde nos visitaba una cuñada que es profesora en un instituto superior, y decía ella que ella llevó una reflexión sobre Gandhi, Mahatma Gandhi. Y la mayoría de esos jóvenes de 20, 21 años no sabía de lo que ella le estaba hablando. Oiga, ¿por dónde que anda la cosa, hermano? Entonces, ahí participó la esposa mía, también su cuñada y otro hermano mío. Hicimos un diálogo ahí eh, que a veces es desgarrador, pero eso es aleccionador cuando yo escucho eso, que una niña de 10 años pida que le pongan una música clásica, una música de deleite, así, que no sea esos reggaetón. Eso, mire, hermano, sí, yo sé que vamos a seguir creciendo y como conocedor un poco, la parte de la grabación. Si hubiese una persona que pudiera estar en ese mismo teléfono, cerca de la orquesta, haciendo paneos a los diferentes grupos, así se va a escuchar mucho mejor. Yo vi una señora ya mayor que al final, con el merenguito, se paró y esa era violentó todo el protocolo y se la fue y directora, grabó. era, sí, Ah, qué bien. Y grabó de cerca. Sí, del colegio. yo sé que en el camino vamos a ir creciendo en esa parte, porque también las presentaciones en vivo animan mucho a los que están, que no sea una grabación, vamos a decir, profesional, eh, que también podemos hacerla a futuro para hacer presentaciones y virtuales. Pero yo digo así, presentaciones que se pueden hacer así en vivo y directo, y que uno mismo, yo como director, la disfrutaba cuando me mandaban esos videos. ¡Pah! Uno la disfruta y escuchar y qué bien, hicieron una fusión al final, la orquesta sinfónica infantil, el grupo del colegio y el coro. Qué bien se fue todo, bien armónico. La música enamora, hermano. Sí, Pues entonces, ujú, a mí, así es. como animador de esta noche, de nuevo con la venia del hermano presidente, los hermanos consejeros que están presentes, todos los hermanos, ahí hay hermanos de Brasil, de Colombia, de México, hay muchos, ustedes saben que la plataforma principalmente de México, de Cuba, de México y de muchos países. Y yo sé que aunque no estén presentes por el asunto de la hora, van a estar hermanos de Portugal, hermanos de toda Europa, hermanos de Canadá, desde Canadá hasta Chile, van a estar observando y deleitándose con la grabación. Y yo sé que todos los niños que están bien ahora y los jóvenes que están descansando, porque le había dicho el hermano Efraín que si era posible los invitara para que tuvieran ahí sus padres también y todo, pero ellos también se verán en la grabación, que esperamos llegue a mucha gente y que pueda seguir sensibilizando a todo. Yo sé que ya ustedes tienen una gran puerta que es el CENI.
Hermano Gracias. Natayel, no sé si íbamos a hacerle promoción a la revista y así para entonces abrir los micrófonos. Así es, pero primero vamos a darles una fuerte batería de júbilo tanto al bello material que nos presentaron como al gran esfuerzo e importante cuestión social que están realizando. Por favor, ayúdenme a darles una fuerte batería de júbilo. Adelante, por favor. Así es, sí, sí. Bravo, bravo, Gracias. bravísimo. A Bravo. mí se me Bravo. escapó esa Bravo. parte. Precioso, mi querido hermano Gracias. Catalino, excelente presentación. Gracias y Gracias, felicidades. gracias. Bien, pues Excelente, muchísimas hermano, excelente. Felicidades. Felicidades a todos. Excelente. gracias a todos. Vamos nuevamente al silencio. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que realizar a nuestros ponentes del día de hoy, vayan levantando su manita. Mientras tanto, les recordamos que ya tenemos nuestra revista número 33. En esta ocasión nos corresponde mencionar este artículo a cargo de nuestro ilustre y poderoso hermano Jairo Arboleda Cano, grado 33 de Colombia, que se titula Reconociendo la Unidad. Es muy interesante la forma en la que lo va hilando y desarrollando. Y bueno, pues estamos pendientes también de los artículos que ustedes nos hagan llegar en adelante para poderlos ir publicándolos. Así que háganoslo llegar y adelante. Bien, tenemos la primera participación de Beatriz Rocha. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermanito. Yo lo que les quiero, de verdad quiero felicitar a los fundadores y a todo el personal que está trabajando en esta iniciativa. Es impresionante este interés y sobre todo la labor de iniciar a niños y jóvenes en esta carrera musical en la que yo comparto intereses. Yo misma soy soprano de coloratura, todavía canto. Toda mi vida practiqué la música desde muy niña, también pasé por el conservatorio, sé cómo se lleva la educación en el conservatorio, muy detallada, muy a profundidad, pero ciertamente muy lenta. En general, el estudiante que no tiene esa convicción y esa pasión fácilmente deserta de la carrera porque son muchos años. Entonces, y yo hice la carrera de canto y la de concertista de piano, pero el que hayan conformado, de verdad yo los felicito por haber conformado este programa en donde se estimula al estudiante, se le motiva desde el primer paso para estar ya con un instrumento, para sentirlo ya en sus manos o estar ya iniciando su carrera coral, su carrera de canto coral. Creo que ese es el secreto para lograr que estos pequeñines le encuentren la belleza, el sabor y el amor a esta carrera que es maravillosa y que con la que también comparto el hecho de que pues muchas veces cuando uno anuncia que quiere seguir de músico, ¿verdad? Yo lo viví. Por eso es que tuve que hacer la carrera de medicina, porque se me dijo, te vas a morir de hambre de músico, ¿no? Y vas a acabar dando clases en una escuelita y ganando una miseria y demás cosas. Ciertamente tener una carrera profesional es muy bueno, esto puede dar mucho prestigio, puede vestir mucho a la gente, pero lo que se lleva en el corazón, que es la música, eso no desaparece. Al contrario, ahora les puedo decir que esos chiquitines, al paso de su vida, y todos los maestros aquí de este gran proyecto musical lo saben, independientemente de otras actividades u otras carreras que hagamos, la música seguirá siendo siempre ese paraíso y ese punto de unión entre la parte intelectual y la parte emocional. Nos va a dar ese refugio para soltar nuestro estrés. Al cantar o al tocar un instrumento, nos liberamos.
¿sí? Y pasamos a ese otro mundo en donde ya no existe el estrés, en donde estar por horas tocando, en mi caso, el piano o vocalizando, que todavía lo hago y todavía amenizo eventos y todo. Y a mi edad, que no me importa decirlo, además es un orgullo haber llegado. Yo también cumplí años el 17 de mayo y por días por poco y no llego, entonces, por una enfermedad muy grave que tuve. Entonces, llegó un momento en que a mis 67 años, con mucho orgullo puedo decir, todavía vocalizo, todavía alcanzo mis tonos, todavía canto, todavía toco el piano y es esa pasión que nunca desapareció a lo largo de toda mi vida. Se me dijo, no estudias música, interrumpes tu carrera hasta que termines tu carrera de médico. Y la hice y con especialidad, pero nunca dejé la música y después la retomé. Es decir, la música es la pasión del corazón cuando uno la tiene ahí. Y quiero por eso mismo, por toda esta experiencia que yo tengo y que les comparto, es que de verdad me sale del corazón felicitar a fundadores y maestros y al director, porque de veras da ternura ver esos chiquitos hacer ese performance sonando como toda una orquesta a esa edad, ¿sí? Y teniendo esa experiencia tan hermosa que les ha cambiado la vida y se las va a cambiar por el resto de su vida. Porque sí son chiquitos en una situación vulnerable, pero esa música, esa carrera, los va a sacar adelante siempre. Y ya los sacó adelante. Muchas felicidades, de verdad. Esto ha sido una experiencia conmovedora y bellísima para mí. Los felicito de verdad. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, querida Beatriz. Bueno, escribió un hermano que se despide, él es de Brasil, Alcevides. Él da las buenas noches y le desea parabienes. Y él como pregunta que cómo puede él ayudar financiando 2 instrumentos. Ya nos pondremos de acuerdo, ¿verdad? A través del hermano Efraín. Sí, Ya ven ustedes sí, cómo ya. él se está ofreciendo el apoyo con 2 Excelente. instrumentos. Qué Y maravilla. hermano mío, escuchar a Beatriz, querida Beatriz, la música levanta muertos, como dice el refrán. Mire, yo tenía un dolor de cabeza y un malestar general, porque tengo 2 o 3 días con gripe así, pero hoy me dolía mucho la cabeza. Y sin embargo, la música me sana. El hermano Nataliel, siempre que es un hermano muy disciplinado, está levantando la mano. Adelante, hermano Nataliel. Bien, pues muchísimas gracias por esta bella exposición, tanto en la parte musical que ha sido bella, pero me parece más importante la parte de la inspiración, que nos ayudan a inspirarnos a seguir realizando labores como estas, como otras que nosotros realizamos también de manera completamente gratuita. Y que finalmente el objetivo es humanizar, ¿no? A lo mejor decimos, pues ya somos humanos, pues sí, pero tocar esas fibras sensibles a través en el caso de ustedes, de la música, es algo bellísimo. Yo me gustaría tener, que me pudieran compartir dos ideas. Una, ¿cuál ha sido la parte más bella que han encontrado en este andar? Y también cuál ha sido el obstáculo más difícil con el que se han topado a lo largo de este proyecto tan importante. No sé si me gusta responder Efraín o Romina. Sí. Adelante, por favor. Bueno, puedo responder la última y Romina puede responder la otra, que es muy buena oradora. Eh, sí, siempre hay un poco de obstáculos a superar porque hay gente que no cree que un niño pueda tocar una obra de Beethoven o Tchaikovsky, que cómo es posible que ustedes están a un niño de 8 años, cómo es posible que va a tocar una obra de Mozart. Pero ya ustedes vieron, no es la obra original,
son arreglos adaptados, pero ya el niño se está empapando de lo que es la música clásica. Y ahí se tocó una obra del Cascanueces. Entonces, muchas veces, profesores de música dicen que eso no está bien, que el niño tiene que pasar por todo su proceso de conservatorio y después sí pertenecer a una agrupación. Entonces, a veces uno se encuentra ese choque, digamos, ese obstáculo a la hora de pedir alguna colaboración o una ayuda. Con el concierto que se hizo hace poco en Capotillo, que bueno, nosotros inundamos las redes con el concierto. Mucha gente en el ensayo siguiente de la Sinfónica Nacional se ofrecieron, se pusieron a la orden, pero enseguida, al otro día, a la orden para lo que quieras para trabajar allá. Entonces, fíjense en cómo uno va sensibilizando poco a poco, mostrando el trabajo. Y va venciendo esas barreras de que no es posible. Estos niños están entre 7 y 15 años y van todas las tardes de 3 a 6:30, sábados de 9 a 1, y van todos, asisten todos los días y son muy buenos estudiantes en sus colegios, liceos, son muy buenos. Claro. Sí, sí. Entonces, digamos que a veces todavía nos encontramos con esa resistencia de algunos educadores musicales. En cuanto a las alegrías, seguramente Romina tendrá mucho que decir. Sí, bueno, lo más bonito lo más bello que yo he visto es el concepto de núcleo, que no sé si hay alguien aquí que está familiarizado con el sistema de orquestas. El núcleo es un concepto muy interesante que es el sitio donde nos reunimos todos los días, o sea, donde el niño va todos los días. Eso para mí ha sido muy fascinante estudiarlo, entenderlo y ver que al final hay un sitio donde Maestro Abreu lo dice, que el núcleo es el niño, o sea, el niño es el centro de todo. Y el núcleo lo es todo, porque ahí llegan los niños con sus esperanzas, con sus sueños y quieren los instrumentos, pero tiene que también ganárselo, aprender esos valores y lo más bello para mí ha sido esa experiencia de núcleo y ver esas caras tan esperanzadas, tan inocentes, llenos de brillo los ojos de los niños cuando llegan a ese núcleo. Eso para mí ha sido de las cosas más bellas. Es una pregunta difícil porque no te puedo decir que solo hay una cosa bella de la más bella. Eso para mí ha sido de una de las cosas que más me impactó porque también lo vivo con mi propio hijo, que él estaba en una academia privada y él estaba de que, ay, ahora tengo que practicar otra vez lo que decía la hermana Beatriz, que es frustrante, que tú estás solo con tu instrumento y no tienes motivación. Y ahora es a las 3 de la tarde, tenemos que ir para el núcleo, tenemos que ir para la fundación. Y digo, no, pero hoy tú no tienes que tomar clase, no, pero yo voy a ayudar, porque él ya es líder a los 10 años, él ya inicia los nuevos instrumentos, se empodera y se siente tan orgulloso y se siente tan así tan valorado porque ya él, como ya él sabe cómo se agarra el arco, cómo se toca tal escala, el que llega y que no sabe nada, y eso, cositas así que pasan en el núcleo que tú te das cuenta cuando lo vives muy de cerca, que es muy bello, son tantos pequeños detalles y son tantas cosas estratégicas y sobre todo ese amor que los niños tienen, que no quieren salir del núcleo, que Kalani, que vive allá, que la maestra Kalani, que ella vive en el núcleo, ella sabe que a veces hay que correrlos, ellos no se quieren irse, por ellos se quedan ahí. Entonces es como una segunda familia y lo más bonito son esos lazos que se crean en el núcleo que ya, o sea, incluso yo tengo mi familia, mi esposo, mi hijo y todo, pero eso es también ya mi segunda familia y de verdad es algo bello y algo profundo los días de hoy donde a veces es difícil, ¿no? Encontrar profundidad y encontrar un poco de sentido en tantas cosas.
pero bueno, como les decía, podría hablar muchísimo. Sí, Sí, muy bien, Romina. Yo quiero, antes de pasar al hermano Daniel Díaz Navarro, ese queridísimo hermano, Romina, crear comunidad. Eso es fundamental para el ser humano. Nosotros no nacimos para la soledad, para el individualismo. para nada. Nacimos para la comunidad, para unirnos, para apoyar en todo lo que yo pueda, para el crecimiento de todos. Y eso es fascinante, ver cómo se despiertan esos valores, cómo la persona animada, la persona motivada, vamos a decir, saca chispas, saca donde no hay, saca para poner. Y eso es importantísimo. Incluso aplicando eso a la gerencia. Sabe que soy un investigador y he hecho investigación aquí en universidades de aquí de la República Dominicana. Y una de las cosas que los empresarios solicitan de los que se están preparando en las universidades, dentro de todas las cosas está el trabajo en equipo, el trabajar para la convivencia, porque esto es fundamental. Entonces, cuando usted canta en coro, usted aprende aunque usted tenga una voz potente y eso, usted aprende a estabilizarse, a compasarla con los demás, porque usted no puede estar resaltando, porque eso no embellece a las voces. Y así, la tolerancia, el reconocimiento a los demás. Le digo que sobre ese aspecto de la vida del conservatorio, tengo experiencia de amigos muy allegados que empezaron a estudiar en el conservatorio y lo dejaron, queridas mías. Y entonces viven de eso en la vida. Muchos son tecladistas y así. Y en la vida, vamos a decir, así, con profesores de enseñanza individual y así, han avanzado mucho más. Y luego entonces toman sus clases y empiezan a trabajar con el lenguaje musical. Pero ustedes están haciendo un gran trabajo que yo también me sumo a la felicitación, y el hermano Efraín sabe que cuenta con nos, desde siempre se lo he dicho. Vamos a escuchar ahora al hermano Daniel Díaz Navarro, consejero del CENI. Active su micrófono, hermano Daniel. No, actívelo ahora de nuevo. Todavía. Hermano Anatayel, el hermano Daniel no puede Ya activar. está. Ahora. Ahora sí, ya. Gracias. Buenas noches. Saludo a nuestro presidente, a Natayel, a nuestro vicepresidente, Daniel Vega, a todos mis hermanos consejeros en cada oriente donde se encuentran, que es verdad, están en toda Latinoamérica, y a todas mis hermanas que se encuentran en esta reunión. Una plácida noche. Quiero nada más agregar la experiencia que tuve acá en mi pueblo con un grupo de niños igual, niños de 6 años, no más de 12 años, tocando música prehispánica maya con instrumentos mayas y cantado, por supuesto, con lengua maya. Fue muy grato ver a estos niños cómo se entregan cómo se entregan y se integran al grupo para conformar nada más una sola pieza. El ritmo, la armonía, todos muy bien acompasados, y la presentación fue maravillosa, aunado a lo que venían en su vestimenta.
traían una vestimenta de taparrabo y algunas decoraciones, pero fue una presentación maravillosa. No estoy denostando esto, no se me vaya a tomar a mal. Al contrario, quiero hacer una ampliación a lo que se está haciendo. Y esa presentación de estos niños, por supuesto, causó impacto en los, porque escucharlos en su lengua, con sus instrumentos y con su vestimenta, sí fue algo bastante atractivo y, por supuesto, con las buenas administraciones que tenemos, pues dejó de funcionar este grupo. Deseo a esta orquesta sinfónica larga vida, de verdad, larga vida, porque es una actividad que les va a dar formación a los jóvenes, que les va a enseñar a ser responsables con ellos mismos y con el equipo completo, porque todos son uno y ellos lo van entendiendo para ser mejores ciudadanos, para cuando ya adultos entienden que la integridad está en una sociedad. Yo aplaudo este tipo de actividades porque le permiten a los niños y a los jóvenes ver de manera diferente el presente que están viviendo, sobre todo acá en México, que tenemos altos índices de mala conducta. Esta actividad que está desarrollando esta orquesta filarmónica, de verdad, decir felicidades es quedarme poco a mi hermano Efraín, si estoy en lo correcto con el nombre, es Lara, ¿verdad? Bueno, Lara... Sí, ya lo lleva en la sangre porque vas con este Agustín Lara, ¿sí? Exacto. Con todo el equipo que te conforma, mi hermano, creo que estás haciendo una gran labor para la sociedad, porque no nada más se queda ahí con los niños. Esto implica a la sociedad. Estoy escuchando de que pues son barrios, niños procedentes de barrios donde no tienen todas los elementos para un desarrollo armonioso, pero ustedes les están dando la oportunidad. Y eso es muy valioso, porque en lugar de que ellos agarren el camino de la delincuencia, van a agarrar el camino de las artes. Y deseo fervientemente que esto no pare. A mí me causó mucha tristeza enterarme que allá en Carrillo Puerto, el grupo de este maestro se desintegró por falta de apoyos. No me gustaría escuchar esto de parte de ustedes, al contrario, ahorita escucho que ya hay otro hermano de Brasil que apoya, maravilloso, maravilloso, y ojalá que no les falte ese apoyo para que puedan continuar, y no nada más se queden allí en República Dominicana, no sean egoístas, por favor, salgan acá de este lado y compártanlos, ¿sí? Porque el ejemplo se toma para poder desarrollar de la misma manera. En verdad, mi hermano Efraín, muchas felicidades al equipo, Romina, a todos, a mi queridísimo hermano Catalino Pichardo, mi amor fraternal, como siempre, y a todos mis hermanos presentes, gracias y buena noche, y aquí nos quedamos para seguir escuchándoles. Gracias. Bueno, ahí está al lado de Romina. Ese es el hijo suyo, Romina, el que se acercó. Ah, sí, el primer chelo. Sí, él es el primer chelo, toca violonchelo y es el primer chelo de nuestra orquesta. Acérquese para verlo, hermano mío. No lo veo. Para decirles felicidades. Ahí está. Sí, venga. Póngase al lado de su madre. Felicidades y que él lleve que sea portador de nuestras felicitaciones para todos sus compañeros. Sí. A decirle a toda la orquesta, ¿no? Felicidades por el lindo trabajo que están haciendo. Estuvo un poquito aquejado de salud y aún así asistió a su actividad de hoy, va a asistir mañana porque él dice que él es importante en la orquesta. Lo que comentaba alguien de que no es solamente uno, es todo el equipo y él se siente ahí como un líder, se empodera. Y a pesar de estar aquejado de salud, allí está, presente siempre. Así es, la música es una medicina. Hermano mío, qué grato placer, Dios te bendiga, niño.
Entonces, vea, queremos reconocerles. Ha habido muchas felicitaciones y buenos deseos a favor tanto del coro como de la orquesta sinfónica, de reconocimiento. Y yo sé que esa buena vibra van a ayudar a seguir abriendo caminos a favor de otros, porque esta experiencia podemos seguirla replicando en otros lugares de aquí, de la República Dominicana, y como no, como dice Romina, de otros lugares del mundo. Porque así hay que seguir haciendo una gran orquesta, la orquesta universal, donde todos podamos tocar cada quien su instrumento, cada quien poner lo mejor que tiene para una mejor vida. Bueno, ya con María Félix Sánchez cerramos las participaciones de esta noche para hacer el cierre. Tiene la palabra, querida hermana María Félix. Ponga el micrófono, actívelo. Active el micrófono, querido. Hermano Natayel, parece que ya no puede activarlo. Espérese, María. No se escucha. Ya estuvo. Gracias, que se me perdió. Ahí sí. Ahí estamos. Muchas gracias, muy queridos y respetables hermanos todos. Me es muy grato expresar mi más sincera felicitación a este grupo de la Orquesta Sinfónica de Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana, perdón, el cual es maravilloso saber esta gran labor que están llevando nuestros queridos hermanos en este lugar, ya que, como sabemos, la música es un sentimiento del alma. Es algo que nos sale del corazón y nos va a llevar a estos pequeños niños que ellos están cultivando para llevar a ese gran conocimiento del arte, de la música, poder encontrar esos senderos para un bien en su futuro. Y creo que es muy importante que podamos poder desarrollar esta sinfonía o esta música a nivel general, que se lleve en todos los lugares, porque estamos ocupando las mentes de estos niños en algo positivo y no dejarlos que se vayan desvirtuando en caminos equivocados, sino que ellos van a encontrar esa armonía, esa vibración en su ser y poder explayarla hacia la sociedad, como decía la directora, ¿cómo se llama? Romina. Romina Carneiro. Es la célula, es la unidad, y como unidad hay que expandirla. Y pues mis muy sinceras felicitaciones para que sigan con este proyecto y que se expanda a nivel general. Ojalá los puedan traer aquí a nuestro país, México, para que estos niños se sientan motivados, ¿verdad? Y poder darles ese amor que merecen como seres humanos. Es cuanto, mi muy querido hermano Catalino y hermanos todos. Muy bien, querida mía, María Félix Sánchez, el nombre de Félix Sánchez, campeón. Usted me recuerda al campeón que Dios la bendiga siempre. Bueno, queridos míos, hermano Efraín Lara, te sabe todo el aprecio que le tenemos. Hermano Efraín y yo tenemos fotos, ya te sabe, masónicas y eso. A Romina Carneiro y otros dirigentes que estuvieron presentes en esta actividad. Saber que esta actividad es grabada y va a ser promovida por diferentes vías. Así es que, Romina, cuando le llegue el link, sigan expandiendo eso en todas las familias que están ligadas directamente, porque esto es parte de la vida de esa institución. Ya estamos saliendo del cascarón, ¿verdad? Para irnos expandiendo, y usted ve cómo ya de otros lugares del mundo quieren que esos niños empiecen a viajar y así. Y todo es un proyecto, y yo sé que con la buena vibra que ha ocurrido en esta noche, incluyéndome,
esa emotividad. Cuando usted escucha a los niños cantar hasta 8 voces, como hacía yo, que lo enseñaba a cantar hasta 8 voces, a mí se me salían las lágrimas, querida mía, así de emocionado, así escuchando a esos niños y a esas niñas cantar hasta de 3 años, lo ponía yo en el coro, querida mía, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y eso era una maravilla cuando esos niños empiezan que aprenden la mecánica del canto. Óyeme, no hay pajarito que le lleve trinando. Eso es maravilloso. Y pedir al gran grito del universo proteja al niño, al primer cello de la orquesta, hijo de Romina, Amén, gracias. que siga así, con ese gran corazón, sirviendo a sus compañeritos que llegan, enseñándole, porque así, a veces el maestro cree que se la gana, ¿no? Yo como profesor de primaria, que fui por muchos años, yo daba clase en primer grado, que es uno de los grados más difíciles de enseñar a alfabetizar al niño. Óigame, querida, a veces usted cree que es usted que está enseñando, es el compañerito que se sienta al lado, a veces el otro le pregunta, ¿qué dice aquí? Y eso, entre ellos, en esa libertad, sin la presión de la presencia del profesor, que van buscando fórmulas de ellos aprender juntos. Y eso es muy bueno. Entonces pido al hermano Natayel, por favor, que el semi nunca se queda nada más en palabras, sino para que quede para la posteridad y le sirva también para su currículum. Tenemos un reconocimiento formal que es así. Ciudad de México, 8 de junio del año 2024 de la era vulgar. Centro de Estudios Masónicos Internacionales, semi reconocimiento a Orquesta Sinfónica Infantil de Punta Cana, por haber dictado la conferencia número 468, Concierto Sinfónico, democratizando el conocimiento, firman y sella el secretario ejecutivo del respetable hermano Daniel Vega García y nuestro presidente respetable hermano Antonio Natayel Montejano Arauz. Y en los mismos términos, también para el hermano, querido hermano Efraín Lara, por servir de enlace en esta gran actividad. Larga vida a todos, hermanos míos. Le agradezco mucho su tiempo, su buena vibra, su espacio y saber que siempre contar con nos en todo lo que sea para bien de la humanidad, para bien del universo. Muchas gracias, buenas noches de mi parte, hermano Natayel. Le cedo los micrófonos a vos. Nuevamente agradecer y desde luego a todos los asistentes, pues desearles buena noche. Nos vamos a despedir de quien nos observó por el Facebook público y haremos lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buena noche.